Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y agradecerles a todos su presencia, como siempre, de parte de nuestro presidente del colegio, el doctor Felipe Jesús Pérez Rada, que por motivos de trabajo también está ahorita volando a la ciudad de Tijuana porque se va a hacer hoy oficial la nueva filial de Tijuana. Entonces por allá está ahorita el doctor y les manda un abrazo a todos y pues agradecerles como siempre su presencia. ¿Sí se escucha? Y bueno, y en atención a ustedes como invitados y a la gente que ya está conectado, que ya tenemos aquí, por el momento ya vamos 18 gentes conectadas. Queremos dar inicio a nuestro ciclo de sesiones. Una disculpa, el mes pasado nos agarraron las prisas y no pudimos tener nuestra primera sesión, como lo habíamos prometido, pero empezamos ya y el plan es no detenernos hasta terminar como el año pasado. Una información, si me lo permiten, un segundito nada más, unos minutitos les voy a robar antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy. De parte del doctor Felipe Pérez Rada, invitarlos nuevamente a nuestro congreso de este año, aunque es todavía muy temprano, pero me acaba de informar hace un ratito que seguramente para la próxima semana ya va a haber información vía internet en la página que ya todos ustedes tienen, ya van a estar los costos, los precios, las actividades, incluso algunas actividades que ya están programadas y que afortunadamente ya se hicieron las contrataciones. Va a haber un curso como el que hubo de Critical Care, recordará la gente que estuvo, va a ser más ampliado, van a ser 3 días de curso que va a estar increíble. La gente de la Asociación Americana de Terapia Intensiva nos van a acompañar con ese curso y todas las sorpresas que tenemos preparados para ustedes en el aspecto académico, para que nos acompañen. La fecha por ahí también ya está, del 26 de octubre al 1 de noviembre en Cancún. Entonces esperemos que no nos vaya a fallar como hace 3 años, que ya lo pactamos y parece que no va a haber huracanes para esos días. Entonces los invitamos cordialmente. Para la gente que asistió a Puerto Vallarta, creo que fue un éxito, al menos así lo sentimos. Los comentarios que nos han hecho llegar han sido increíbles. Y ante eso nos queda el compromiso de este año sea todavía mejor. Entonces vamos a hacer todo nuestro esfuerzo y empezamos a trabajar desde principios de año para tener todo listo para ustedes. Entonces, sin mayor preámbulo, quisiera presentar al doctor José Luis Hernández Oropeza. Gracias, doctor, por su presencia como siempre. Él nos acompaña del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. El doctor es médico internista, es intensivista y es cardioneumólogo. Y aparte, tiene otras actividades, ¿no, doctor? Aparte de eso. Hoy nos va a hablar el doctor sobre el abordaje de la hipertensión arterial pulmonar en la terapia intensiva. Recordarán que en nuestra última sesión que nos dio el doctor César Cruz, abordamos algo de hipertensión pulmonar. Y quedamos que íbamos a continuar. De hecho, recordarán la gente que estuvo en Puerto Vallarta, hicimos un simposio que nos fue bien de hipertensión pulmonar. El compromiso de este año es volver a hacer un simposio. Y bueno, desde ahorita estábamos invitando al doctor para que nos acompañe, porque él es el encargado de la clínica de hipertensión pulmonar, entonces es una persona con mucha experiencia. Entonces le vamos a pedir al doctor, por favor, que nos ilustre, por favor, doctor. Y bienvenido y muchas gracias por su presencia. Bueno, buenas noches a todos. Pues es un verdadero placer estar con ustedes. Quiero agradecer personalmente al equipo de circulación pulmonar de Bayer por esta atenta invitación y pues como dicen, sin más preámbulos, vamos a revisar el tema asignado el día de hoy, que es el abordaje de la hipertensión arterial pulmonar en la terapia intensiva. ¿Ahí me escuchó? Sí, escuchan, ok, perfecto. Bueno, lo que vamos a tocar, los puntos más relevantes, porque la hipertensión pulmonar es un tema bastante amplio.
Vamos a tocar los temas ¿qué es la hipertensión pulmonar? Vamos a tocar el tema de cómo se hace un abordaje de un paciente hipertenso pulmonar. Vamos a tocar el tema del escenario del hipertenso pulmonar en la terapia intensiva y cuál es el manejo inicial de soporte y específico de cada escenario. Entonces, empezamos con hipertensión pulmonar. Pues como sabemos, la circulación sistémica está acostumbrado a la resistencia y la circulación pulmonar es un sistema que tolera gran volumen y con resistencias bajas. Eso es lo habitual, ¿verdad? Cuando vemos un esquema de la circulación pulmonar y nosotros identificamos qué presión media pulmonar tiene un paciente, pues esperamos que tenga 24 o menos, ya que si el paciente tiene 25 milímetros de mercurio o más, estamos ante la presencia de hipertensión pulmonar, ¿ok? Si le medimos, que debemos de hacerlo, la presión capilar pulmonar, que nos estima la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, esperamos que esta pues, no rebase los 10 milímetros de mercurio como límite. Aquí sí somos más estrictos, no es 18 milímetros de mercurio, es 15 milímetros de mercurio. Si está por debajo de 15 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipertensión pulmonar precapilar. ¿Ok? Si la presión capilar pulmonar está arriba de 15 milímetros de mercurio, entonces estamos hablando automáticamente de hipertensión pulmonar postcapilar, que quiere decir una enfermedad cardíaca izquierda. ¿De acuerdo? Puede ser disfunción sistólica, disfunción diastólica o enfermedades valvulares. ¿Ok? Por lo tanto, pues la hipertensión arterial pulmonar es un síndrome que resulta en la restricción al flujo de la circulación pulmonar. El problema inicia con un incremento de las resistencias vasculares pulmonares. Esto produce un incremento crónico de la presión al ventrículo derecho, el cual se va a dilatar inicialmente, posteriormente se va a remodelar y culmina en una falla cardíaca derecha. Entonces ya quedamos que el punto de corte es 25 o más milímetros de mercurio. Ya no existe el de la definición de ser hipertenso pulmonar por tener una prueba de esfuerzo con 30 milímetros de mercurio. Eso ya se eliminó de las nuevas guías y solo nos quedamos con este punto de corte, 25 o más. Estamos ante la presencia de hipertensión pulmonar. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre hipertensión pulmonar e hipertensión arterial pulmonar? Porque pues, no es lo mismo. Hipertensión pulmonar es toda presión media pulmonar, mayor o igual de 25 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar, el primer requisito pues, es el mismo, presión media de la arteria pulmonar igual o mayor de 25 milímetros de mercurio, pero además esta debe ser precapilar, debe tener menos de 15 milímetros de mercurio de presión capilar pulmonar y además debe tener resistencias vasculares pulmonares mayores de 3 unidades Wood, que es la unidad que actualmente se va a utilizar de acuerdo a las nuevas guías y recomendaciones. Si lo multiplicamos por 80, pues nos da las dinas, 240 dinas. Si nos lo reportan así, pues nada más lo convertimos, ¿no? Pero de preferencia siempre utilizar las unidades Wood. Entonces sí es diferente, ¿verdad? Hipertensión pulmonar que hipertensión arterial pulmonar. Cuando nosotros en la sala de hemodinamia hacemos el cateterismo cardíaco, pues confirmamos el diagnóstico, medimos directamente la presión pulmonar, la sistólica y la media, ¿ok? Luego nos enclavamos, o puede ser con el Swan-Ganz, medimos la PCP, o si tenemos catéter multipropósito, pues nos encuñamos y medimos también la presión en cuña, que equivale a lo mismo. Ya digamos, en la vida diaria de los pacientes que
tienen una hipertensión pulmonar, arterial pulmonar muy elevada, a veces suprasistémica, es muy difícil lograr enclavar un Swan-Ganz, entonces tampoco es raro que en conjunto con cardiología intervencionista se mida mediante un cateterismo izquierdo la D2, directamente la D2 del ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, pues aquí ya con esto vamos a tener primero que si se confirma el diagnóstico que tenga hipertensión pulmonar, luego que sea, si es postcapilar, estamos ante la presencia de enfermedad cardíaca izquierda, y si es precapilar, pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial a qué otros grupos pertenecen. Lo típico es que el estudio de screening es el ecocardiograma, ¿verdad? Que nos reporta clásicamente una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 40 milímetros de mercurio, que se tomó mucho tiempo como un punto de corte para determinar que un paciente debía ir a cateterismo. Sin embargo, las correlaciones que se han hecho pues han sido muy malas. Personalmente, también algunos pacientes con presiones sistólicas de la arteria pulmonar ahí de 40, 42 o 45, realmente ya cuando las cateterizamos no tenían hipertensión pulmonar. Entonces, esto ha cambiado un poco, de tal manera que ya no solamente tomamos en cuenta la presión sistólica de la arteria pulmonar, ahora tomamos en cuenta otras variables más, las cuales son presión sistólica de la arteria pulmonar, velocidad máxima de insuficiencia tricuspidea, que se mide en metros sobre segundo, que en la literatura inglesa lo van a encontrar como jet tricuspideo, y además la dilatación o hipertrofia de cavidades derechas. Entonces, si un paciente tiene una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio, tiene un jet tricuspideo de más de 3.4 metros sobre segundo, y además tiene dilatación e hipertrofia de cavidades derechas, entonces determinamos que este es un paciente con un ecocardiograma de alta probabilidad que vale la pena llevar a la sala de hemodinamia y poder determinar qué tipo de hipertensión pulmonar es, ¿ok? El ecocardiograma pues nos va a decir que un paciente es muy probable que tenga hipertensión pulmonar, pero el estudio de confirmación, como acabamos de ver, es el cateterismo cardíaco. Ahora, en cuanto a la clasificación clínica, en el grupo 2 tenemos a la hipertensión pulmonar debida a enfermedad cardíaca izquierda. Es decir, un paciente que tenga disfunción sistólica, severa, moderada, un paciente que tenga enfermedades valvulares, va a tener hipertensión venocapilar pulmonar, ¿ok? Y todo el sistema va a estar hipertenso. Entonces, esa es la causa de la hipertensión pulmonar del grupo 2. En el grupo 3, como sabemos, la vasculatura pulmonar es la única que responde a la hipoxemia con vasoconstricción, ¿ok? Entonces, toda enfermedad que nos produzca hipoxemia nos va a dar vasoconstricción hipoxémica de la circulación pulmonar, de tal manera que un paciente con EPOC, con enfermedad, neumopatía intersticial, un paciente con SAOS, exposición a elevadas altitudes, todo lo que produzca hipoxemia nos va a dar hipertensión pulmonar, ¿de acuerdo? En el grupo 4 tenemos a la enfermedad tromboembólica crónica o embólica no trombótica. Este tipo de hipertensión pulmonar, sobre todo la TEP crónica, es la única hipertensión pulmonar curable, porque se puede hacer una tromboendarterectomía y el paciente queda libre de enfermedad, ¿ok? En cambio, todas las demás, pues es prácticamente imposible hacerlo. En el grupo 5 tenemos algunas enfermedades infiltrativas, multifactoriales y las no clasificables. Estos 4 grupos, el grupo 2, grupo 3, 4 y 5, representan al grupo de hipertensión pulmonar, y entre estos dos, el grupo 2 y el grupo 3,
representan la mayoría de hipertensos pulmonares, ¿ok? Afortunadamente, la hipertensión pulmonar debido a enfermedad cardíaca izquierda es una hipertensión leve a moderada. La hipertensión por hipoxemia es una hipertensión pulmonar leve, ¿ok? Y el tratamiento de esa hipertensión pulmonar es el control de su enfermedad de base, ¿ok? La mayoría de estos pacientes no requiere terapia con vasodilatadores pulmonares, pero son los que en la consulta o en cualquier escenario hospitalario eso van a ser los más frecuentes que vamos a encontrar. Y vamos al grupo de interés, que es el grupo 1, la hipertensión a la que sí le denominamos hipertensión arterial pulmonar, es la que cumple esos criterios hemodinámicos, y como ven, es un grupo donde hay una gran diversidad de enfermedades asociadas. Todas están aquí que comparten ciertas características. Por ejemplo, la hipertensión arterial pulmonar idiopática es una enfermedad bastante rara. Su prevalencia es de 16 pacientes por millón de habitantes. Su incidencia es apenas de 2 pacientes por millón de habitantes por año, o sea, extremadamente raro. Decimos que es idiopático cuando ya le hicimos todos los estudios y no es ni del grupo 2, 3, 4 y no tiene ningún problema asociado. Es una enfermedad que afecta a mujeres jóvenes y generalmente es una hipertensión pulmonar severa con presiones pulmonares suprasistémicas, medias pulmonares de arriba de 80, ¿verdad? Cuando tienes una media sistémica también igual o hasta menos, ¿verdad? Entonces, el siguiente grupo es la hipertensión arterial pulmonar familiar. Aquí pues, es muy parecido, se hace todo el escrutinio, no se determina un motivo para que el paciente tenga hipertensión arterial pulmonar. Y aquí es muy frecuente que hasta el 80% de los pacientes y de sus familiares llegan a tener una mutación de un gen, que es el gen del receptor de la proteína morfogénica del hueso tipo 2, o gen BMPR2. Y bueno, pues ahí hay que seguir muy de cerca a los familiares. Posteriormente tenemos a las enfermedades asociadas. Las enfermedades del tejido conectivo, como son las más frecuentes en mi hospital, pues son sobre todo esclerodermia, donde hasta la mitad de los pacientes llega a tener hipertensión arterial pulmonar. Otro problema asociado son los cortocircuitos intracardíacos, es decir, problemas o defectos pretricuspídeos, como serían CIAs, defectos posttricuspídeos, como serían CIBs, PCAs, que, digamos, el gasto pulmonar o el gasto pulmonar sistémico se pueden invertir o a veces todavía no están invertidos, pero esa sobrecarga crónica de flujo va a producir un daño en la microcirculación y muchos pacientes que se operan, que se llega a cerrar exitosamente su CIA o su CIB, quedan con hipertensión arterial pulmonar. ¿Okay? Otro grupo son los pacientes con cirrosis o sin cirrosis que llegan a tener hipertensión portal. En estos pacientes les afecta, bueno, aparte de su calidad de vida, con cansancio, disnea, deterioro de su clase funcional, les afecta porque a la hora de trasplantarse, pues si están muy hipertensos pulmonares, una hipertensión pulmonar severa, mayor de 45, es una contraindicación absoluta para el trasplante hepático. Entonces es un grupo de alto riesgo que siempre tratamos de ver, asociado a infecciones por VIH. En la época de los 70, pues, y que es donde se originó todo esto de la hipertensión arterial pulmonar, fue por exposición a drogas anorexigénicas, sobre todo la fenfluramina en Europa y Estados Unidos, y asociado a algunas otras enfermedades como alteraciones tiroideas, enfermedades por almacenamiento de glucógeno, síndrome de telangiectasia hemorrágica hereditaria, hemoglobinopatías, síndrome mieloproliferativos. También está otra enfermedad muy rara, de la cual solo se han descrito 100 pacientes en toda la literatura, que es la enfermedad veno-oclusiva pulmonar. Y también tenemos el escenario de los pacientes pediátricos, que es la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido.
Bueno, ¿por qué está este grupo tan heterogéneo, todos en un solo grupo? Bueno, primero pues le denominamos que son del grupo 1, o estos sí le denominamos HAP. Un paciente con enfermedad cardíaca izquierda o con EPOC no tiene HAP, tiene hipertensión pulmonar, ¿de acuerdo? Están aquí todos estos enfermedades heterogéneas, uno, porque representan un daño a la microcirculación arterial pulmonar. Es un daño progresivo, es decir, la supervivencia mediana de estos pacientes es de apenas 2.8 años, sin tratamiento. Es para los cuales se han diseñado, investigado y bueno, inventado todos los nuevos medicamentos. Además, cuando se toman la microscopía, las lesiones que aparecen ahí son indistinguibles una de otra, ¿ok? Por eso están todas en el grupo 1. En estado estable, el paciente pues, nos da un muy buen tiempo de hacerle todo el screening. Pues empezamos obviamente con lo más básico, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, si nos sugiere hipertrofia, bloqueo de rama derecha, sobrecarga del ventrículo derecho, cardiomegalia, ramas de las pulmonares prominentes, pues le pedimos su ecocardiograma, que además de decirnos si es de alta probabilidad o no, nos va a decir si el problema es debido a que tiene una FEBI del 30%, que tiene insuficiencia mitral severa. Es muy útil, pero recordemos que no nos confirma el diagnóstico, solo sabemos que es hipertenso pulmonar y hasta ahí. Si el paciente pues, en su exploración tiene un Malampati 4, tiene un ronquido patológico, pues le mandamos a hacer su polisomnografía. Si sospechamos que el paciente tenga, bueno, tiene ahí algún síndrome protrombótico, pues sí tenemos que descartarle que tenga tromboembolia pulmonar crónica. Le hacemos su gamagrama, ventilatorio perfusorio, angiotomografía y si es necesario, su angiografía pulmonar. Debemos pedir su perfil inmunológico para determinar que no tenga alguna enfermedad del tejido conectivo, pedirle su serología para VIH y pedirle pruebas de función hepática y ultrasonido de hígado, ¿no? Por lo menos. Si todo esto sale negativo, pues entonces estamos ante la presencia de una hipertensión arterial pulmonar idiopática. Entonces, la hipertensión arterial pulmonar, el grupo 1, esta enfermedad tan devastadora, con un pronóstico muy pobre, se origina por un desbalance entre los factores vasoconstrictores y vasodilatadores. Hay un incremento de tromboxano A2, incremento de endotelina 1, que como sabemos es el factor vasoconstrictor más importante, una disminución del óxido nítrico, de prostaciclinas y de adenosina, un incremento en las sustancias proliferadoras como propia endotelinas, citocinas, factores derivados de plaquetas y una disminución de sustancias antiproliferadoras como el óxido nítrico y prostaciclinas. Como comentamos, este daño es un daño a la microcirculación, a partir de 500 micras empieza este daño. Empieza con una hipertrofia de la media, una proliferación de la íntima, hasta llegar a la formación de lesiones plexiformes y trombosis in situ que prácticamente pues obliteran el calibre de la circulación pulmonar. En las microfotografías pues vemos la hipertrofia de la media, proliferación de la íntima, trombosis in situ y lesiones plexiformes que disminuyen importantemente el calibre de la circulación pulmonar. Y al cabo de unos años, que hemos platicado que son pocos años, 2.8 años la supervivencia mediana, el paciente termina con dilatación y remodelación del ventrículo derecho e hipertrofia. A esto le llamamos izquierdización del ventrículo derecho, ¿ok? Esta es la causa principal de muerte, el cor pulmonale crónico agudizado. Es decir, el paciente vive con disfunción del ventrículo derecho crónicamente y por algún motivo el paciente se descompensa y bueno, pues en algún momento este punto va a llegar.
Cuando comparamos la supervivencia de estos 5 grupos, pues el que más vive es el paciente con síndrome de Eisenmenger, es el paciente que tuvo CIA, CIB, PCA y que no se operó y que ya el cortocircuito está invertido, pues él siempre está azul, satura al 70%, pero toda su vida estuvo acostumbrado a la sobrecarga de volumen, entonces el paciente es de los que más sobrevive, contrario a las enfermedades del tejido conectivo o los pacientes con HAP y VIH, que son los que tienen una menor sobrevida. Ok, pues gracias a la investigación básica de las vías por las que se produce la fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar, pues sabemos ahora cuáles son, y además pues esto ha permitido desarrollar nuevos medicamentos, o bien algunos que ya se usaban para otras patologías, pues se encontró que también servían para la hipertensión arterial pulmonar. Por la vía de la prostaciclina, bueno, pues tenemos el mejor medicamento, que es el epoprostenol intravenoso. Desafortunadamente es extremadamente caro y no hay disponibilidad en México. Este medicamento es indicado cuando el paciente está en clase funcional 4, es magnífico, es maravilloso, pero bueno, realmente no lo tenemos disponible. Pero sí tenemos disponible prostaciclinas inhaladas, como sería el Ventavis o Iloprost. Por la vía de la endotelina, antagonistas de la endotelina pues, han sido diseñados como antagonistas no selectivos, como serían Bosentan y más recientemente Macitentan. Por la vía del óxido nítrico, pues eran los clásicos, ¿verdad? Que es sildenafil, a una dosis de 20 miligramos cada 8 horas, que en México no tenemos esa presentación, ¿no? Bueno, hasta recientemente ha llegado, se llama Rebatio, pero bueno, digamos, aquí tenemos disponible para darlo 25 cada 8 horas, entonces hay una dosis ahí de 25 a 80, ¿no? Esto es nada más porque es el que tenemos más disponible. Cialis también, Tadalafil, y más recientemente, pues un estimulador de la guanilato ciclasa, que es el Riociguat, que afortunadamente sirvió para hipertensión arterial pulmonar idiopática y también sirvió para hipertensión arterial pulmonar debida a tromboembolia pulmonar crónica. Entonces, pues esto ha tenido una evolución de unos 15 años para acá. Hasta antes de esto no había nada que darle a un paciente del grupo 1 con hipertensión arterial pulmonar. Ok, ahora pues el escenario en la UTI. ¿Cuáles serían las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar en la UTI? Pues también, al igual que un paciente ambulatorio, aquí también tenemos que las más frecuentes son por enfermedad cardíaca izquierda, es decir, infarto del miocardio, enfermedad valvular descompensada, obviamente, disfunción diastólica severa, cardiomiopatías. Una de las causas más frecuentes también de hipertensión pulmonar en la UTI es del grupo 3, debido a hipoxemia, pues la lesión pulmonar aguda y el SIRA pues son una cosa muy frecuente, como ya comentamos. Todo lo que produzca hipoxemia, y sobre todo si es refractaria, pues va a producir hipertensión pulmonar. Una enfermedad, una neumopatía intersticial, fibrosis pulmonar que ha avanzado mucho y que desafortunadamente en México no tenemos disponible o una gran disponibilidad del trasplante pulmonar, pues prácticamente una fibrosis pulmonar muy avanzada tiene un pronóstico muy malo y es otra causa de hipertensión pulmonar en la UCI. El EPOC exacerbado pues es otra muy buena causa de hipertensión pulmonar en la UCI. Otro problema frecuente es el estado posoperatorio en la cirugía cardíaca. Está bastante bien, ¿no? Les cambian 2, 3 válvulas, se revasculariza de 4 puentes, pero pues durante toda la manipulación estuvieron 3 horas en bomba y todo. Como sabemos, la disfunción sistólica o la disfunción global transitoria o posoperatoria es muy frecuente, ¿verdad?
Un especial cuidado son los pacientes que tienen esos cortocircuitos intracardíacos que les platicaba, ¿verdad? Son personas que llegan a la edad adulta y tienen ahí ya un gasto pulmonar sistémico dudoso, pero las resistencias vasculares pulmonares que dijimos que pues, eran de 3 Wood, están en 20 Wood, 15 Wood. Esos pacientes van a hacer hipertensión pulmonar posoperatoria, entonces sí debería estar disponible el óxido nítrico para esos pacientes en el estado posoperatorio, ¿ok? Y eso pues, también es frecuente. Algo también muy frecuente que vemos en la UCI es la TEP masiva. Ok, afortunadamente, pues sí hay más disponibilidad de trombolíticos y en algunos hospitales, pues de cardiología intervencionista, y esto pues ha permitido mejorar un poco el pronóstico de estos pacientes. Y debemos pensar en el escenario del paciente del grupo 1, del que hemos hablado, que tiene esta enfermedad grave. Un paciente con HP del grupo 1 puede llegar a la terapia intensiva con estado de choque producido por falla del ventrículo derecho. Y esto es porque pues cualquier cosa los descompensa, desde pequeñas arritmias, sobrecargas de volumen. A veces embolismos pulmonares pequeños provocan claudicación del ventrículo derecho, que como vimos en la imagen pues está muy deteriorado. Y algo que sí es común en la práctica es que el paciente pues no puede conseguir sus medicamentos. La terapia general de la hipertensión pulmonar es oxígeno, debe usar oxígeno todos los días, debe usar diurético, se valora, pero es una de las medidas generales. Otra medida general es digoxina y otra medida general es anticoagulación en quien se pueda, ¿no? Muchos pacientes no tienen ni para el oxígeno, ¿no? Ya no se diga que van a conseguir Bosentan y Loprosto. Afortunadamente, los protocolos de investigación y ya en algunos cuadros de la seguridad social ya se cuenta con los medicamentos, pero esta en la práctica es una buena causa de deterioro de su clase funcional y hasta llegar al colapso circulatorio. Ahora bien, en la terapia intensiva pues nos encontramos ante el escenario de una disfunción del ventrículo derecho. ¿Por qué disfunción del ventrículo derecho? Pues por sobrecarga de presión, como sería el ejemplo de esta HP o del grupo 1, con un empeoramiento o un agravamiento de la misma enfermedad. La TEP masiva es una sobrecarga de presión. El segundo motivo es una sobrecarga de volumen, es decir, pacientes que tienen una ruptura valvular, ya sea por endocarditis o por infarto, van a tener una sobrecarga de volumen impresionante y va a ser una buena causa de disfunción del ventrículo derecho, falla del ventrículo derecho. Y también tenemos una disfunción o falla del ventrículo derecho aislada, es decir, donde no va a haber hipertensión o las resistencias van a estar bien, pero el ventrículo derecho está prácticamente pues asinético, que sería el típico caso del infarto del ventrículo derecho. Cuando se presenta este escenario, esto representa una sobrecarga de presión para el ventrículo derecho. Lo que va a hacer el ventrículo derecho es empujar el septum hacia el lado izquierdo, lo cual se va a traducir en el ecocardiograma como una interdependencia ventricular. Esta interdependencia ventricular va a producir una disminución del llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, esto empezó como falla del ventrículo derecho, pero va a terminar en una falla global, ¿ok? Va a terminar en colapso circulatorio. Entonces tenemos al paciente pues, que estaba previamente sano, que tuvo una TEP masiva. Habitualmente cuando es un ventrículo derecho sano, la presión sistólica de la arteria pulmonar no supera los 40 milímetros de mercurio. Entonces ahí pensamos que estaba bien, pero es una TEP masiva. Y bueno, ya le damos el tratamiento. Cuando ya vemos que tiene una PSAP de 100, el ventrículo derecho hipertrófico, pues eso no es agudo, es algo crónico agudizado. Entonces, como platicábamos, lo primero que hace ante esa sobrecarga
es interdependencia ventricular, desvía el septum hacia el ventrículo izquierdo. Esto provoca una disminución del llenado y entonces va a terminar en una falla cardíaca global. ¿Ok? Pero obviamente nos tenemos que abocar a el soporte para mejorar esa falla ventricular derecha, que es el motivo de este empeoramiento. Ok, pues como bien sabemos, en la terapia intensiva tenemos que instalar las primeras medidas de soporte. Ok, entonces lo primero que se nos recomienda es estabilizar el ritmo. Si el paciente llegó con FA descompensado, taquicárdico, pues debemos de tratar de mejorarlo. Posteriormente debemos, dice la literatura, optimizar la precarga. Esto no significa sobrecargar al paciente de líquidos, ni tampoco significa depletarlo. Desafortunadamente, un hipertenso pulmonar crónico, que cuando hacemos el cateterismo tiene una presión de la aurícula derecha de 15-18 milímetros de mercurio. Entonces, la PVC que tomamos a veces pues, ya no es un buen marcador, ¿verdad? Tenemos que auxiliarnos pues, de lo demás, si viene deshidratado, si a lo mejor estuvo tomando más diuréticos de lo habitual, entonces pues debemos dar cargas de volumen, pero pues no no una terapia libre de líquidos, sino dosis respuesta, ir monitoreando, ¿verdad? No va a ser el paciente habitual que tiene PVC de 4 o de 1, aquí habitualmente va a ser una PVC alta, y guiarnos en el monitoreo para dónde va, si se estabiliza, si eso mejora la perfusión. Ok, caso contrario, que vemos que el paciente cada vez la PVC va subiendo, está muy sobrecargado, no utilizaba sus medicamentos y viene todo hinchado en el nasarca, pues sí preferimos entonces utilizar un diurético en bol, posteriormente en infusión, o hasta considerar poder ultrafiltrarlo, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, no es una regla, no todos los pacientes son iguales, y entonces la palabra es optimizar la precarga. Posterior a esto, sí, pues utilizamos medicamentos inodilatadores, ¿verdad? Pues que nos van a disminuir la resistencia vascular pulmonar y que además nos van a dar un inotropismo. Pues los típicos y más ampliamente utilizados son dobutamina, milrinona, ahora pues contamos con levosimendan, y evitar las aminas que sean muy arritmogénicas, como la dopamina o fenilefrina, ¿verdad? Cuando el paciente pues, está deteriorándose muy rápidamente, no responde a nada y pues, está a punto del paro cardíaco, hay terapias de rescate, pues, como podrían ser hacerle con cardiología intervencionista mediante el cateterismo, hacerle un foramen oval, es decir, perforar el septum atrial y permitir que por ahí se libere la presión, y este es un puente, es una medida de rescate, y es un puente que se utiliza para el trasplante pulmonar o en bloque cardíaco y pulmonar. ¿Okay? Obviamente, si contáramos con un asistente ventricular derecho, pues también se podría usar, aunque entre peor sea el escenario, como bien sabemos, la probabilidad de sobrevivir pues, es menor, ¿no? Pero se tiene que considerar. Entonces estamos pensando mucho en que el inodilatador, digamos la dobutamina, la milrinona son lo más urgente, pero en la práctica pues vemos que estos inodilatadores también nos dan una vasodilatación periférica, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que pensar es que el paciente no permitir la hipotensión arterial. La hipotensión arterial le va a dar más falla del ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, aunque todo se hace, pues, al mismo tiempo, sí debemos iniciar con el vasopresor e inmediatamente poner nuestro inodilatador. ¿Qué hay en cuanto a la presión positiva? ¿Será también posible seguir una sola regla o no, verdad?
algunas recomendaciones generales, pues son evitar las lesiones inducidas por el ventilador, que eso está perfectamente lógico, y luego nos piden, minimizar la PIP. Sin embargo, sí tenemos que tener en mente que la resistencia vascular pulmonar va a depender de los vasos, de la compresión de los vasos intraalveolares y de la compresión de los vasos extraalveolares. La resistencia vascular pulmonar va a estar más bajita o va a estar normal cuando lo tenemos en una buena capacidad funcional residual. Si al paciente lo tenemos con colapso alveolar, los vasos intraalveolares van a estar colapsados y la resistencia va a estar alta, ¿ok? Entonces no lo podemos ventilar en colapso alveolar. Si nosotros lo sobredistendemos, vamos a comprimir los vasos extraalveolares y el paciente va a tener peor o un incremento peor de las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, así como una regla para todo, no hay, es muy individualizado. Por ejemplo, un paciente que tenga SIRA, que está totalmente colapsado, si le ponemos 15, 20 de PIP, lo vamos a llevar a una adecuada capacidad funcional residual y vamos a bajar sus resistencias vasculares pulmonares, ¿ok? Caso contrario, un paciente con EPOC que estamos permitiendo que esté sobredistendido y tiene ahí 15, 20 de autopip, sus resistencias vasculares pulmonares van a estar en el cielo, ¿verdad? Entonces, una regla para cada escenario no hay, es un tratamiento individualizado. Ya que tenemos estas medidas de soporte, entonces sí, vamos a tratar la causa que tenemos, pues que nos está causando esta falla del ventrículo derecho. Y pues obviamente si es trombosis pulmonar, pues el anticoagularlo, la trombolisis. Si tenemos opción de cardiología intervencionista con fragmentación y aspiración del trombo, pues sería magnífico. Y algo que ya también es de rescate es hacer una tromboendarterectomía de urgencia, que es una cirugía cardíaca, el paciente entra a bomba de derivación cardiopulmonar, le aspiran los coágulos directamente, o sea, pero bueno, es una opción. Cuando tenemos trombosis coronaria, es decir, el infarto del ventrículo derecho, pues es trombolizarlo o meterlo a la sala de hemodinamia o revascularización de urgencia. Cuando se trata de un estado posoperatorio de cirugía cardíaca, pues tener disponible el óxido nítrico. Ahora, pues en México sí contamos con una prostaciclina inhalada que es efectiva, es segura, que es Ventavis o Iloprost. Si la causa es lesión pulmonar aguda o SIRA, pues tener una PIP apropiada para esa SIRA. Si el paciente está séptico, además de esto, pues aquí todavía nos recomendaban proteína C activada, que eso, como sabemos, ya no se usa. Si es una disfunción diastólica, pues es disminuir la precarga, ponerle un poco de diurético, y su inotrópico también. Si se trata de una hipertensión arterial pulmonar idiopática que empeoró, bueno, pues aquí sí, además de todo lo que comentamos, considerar la prostaciclina inhalada, que sería lo aplicable a nuestro medio, aquí pues intravenosa. Y el papel que nos preguntamos siempre, ¿será que le podamos dar sildenafil o algo oral? Si eso le sirve o sea peligroso, pues eso solo series de casos tenemos, que vamos a hablar un poquito de eso. En cuanto a sildenafil, pues solo series de casos, ¿no? de pacientes que están, por ejemplo, con síndrome, con SIRA en la terapia. Se les da 50 miligramos de sildenafil. Afortunadamente la presión pulmonar, media pulmonar, es una presión pulmonar leve a moderada, o sea, no vamos a encontrar una PSAP de 100 o media pulmonar de 50. Como vemos aquí, pues apenas rebasa los 25 milímetros de mercurio, o está. Con el paso de los minutos, la presión pulmonar baja 3 milímetros de mercurio, y eso pues, con 9 pacientes está estadísticamente significativo, y eso es una muestra muy pequeña como para afirmarlo, ¿verdad?
Y también las resistencias vasculares pulmonares las baja a 6 milímetros de mercurio, y en estos minutos es cuando mejor significancia estadística tiene. Realmente pues con poca muestra esto no es suficiente para afirmar que así sea. Lo que sí parece pues que no es, que es un medicamento seguro. Sobre si le ayuda o no, no sabemos, ¿no? Diferente a la prostacyclina inhalada. En la prostacyclina inhalada, pues aquí también son series de casos, pero con 20 o 30 pacientes, son estudios similares, en donde se les da el ámpula de iloprost, viene de 2 mililitros, cada mililitro trae 10 microgramos. Entonces, iloprost se pone 10 microgramos, se nebuliza de 6 a 9 veces al día. En este caso les dieron 10 microgramos inicialmente y en una segunda hora 20 microgramos inhalado. En la ventilación no hubo cambios, no se hizo ninguna maniobra de reclutamiento y solamente la intervención fue iloprost inhalado, y donde vemos que la PaO2 de 100 milímetros de mercurio subió hasta 200, obviamente esto mejora el Kirby al doble, y sin evidencia de ningún cambio en la circulación sistémica. Por lo tanto, pues estos series de casos un poquito más amplios sí demuestran que el medicamento es seguro y tiene cierto grado de efectividad. ¿Okay? Como comenté, tocamos los puntos más importantes porque cada enfermedad es tan amplia de comentar, hay tanta investigación muy recientemente, entonces como conclusiones podemos quedar que siempre tenemos que identificar la causa de la hipertensión pulmonar que presenta nuestro paciente en la terapia intensiva. No puede quedar como, es hipertensión pulmonar, quién sabe si sea pre, post o a qué grupo pertenezca, ni me interesa, eso no es posible. Una vez que el paciente tiene falla del ventrículo derecho y nos está haciendo interdependencia ventricular, debemos de optimizar la precarga y utilizar nuestro monitoreo, que para eso pues tenemos experiencia y ver hacia dónde va la tendencia. A veces no significa precargarlo mucho y a veces significa depletarlo un poco. Optimizar la PIP apropiada para ese paciente, ya vimos que puede ser benéfica o puede ser deletérea según si lo usamos inapropiadamente. Y el tratamiento es individualizado, ¿okay? No hay una receta de cocina para todos, ¿verdad? El uso de tratamiento vasodilatador pulmonar, pues disponible en México, si contamos con Ventavis y Loprost. Y para los estados posoperatorios, contar con óxido nítrico es el escenario ideal, ¿verdad? Las perspectivas que tenemos con la hipertensión pulmonar en la terapia intensiva, por lo menos en el Instituto de Nutrición, pues tenemos pocos casos de posoperatorio de cirugía cardíaca, pocos casos, pero algunos muy interesantes, sobre todo pacientes con cortocircuitos intracardíacos que estaban muy hipertensos pulmonares. Ahora se recomienda, por ejemplo, tiene su CIA y todavía el cortocircuito no está invertido, pero tiene unas resistencias vasculares pulmonares, si lo normal es 3, están en 20 Wood. Las recomendaciones generales son tratar y reparar, se llama, es decir, alguno de esos tipos de medicamentos, se les vuelve a hacer otro cateterismo y frecuentemente la presión pulmonar baja, las resistencias bajan y el paciente se puede operar después. Entonces el estado posoperatorio han sido 4 casos, de los cuales solo uno le fue mal con resistencias muy altas. Otro escenario pues son a los pacientes que yo sigo en la clínica de hipertensión pulmonar, que son pacientes con enfermedades del tejido conectivo y más recientemente pacientes con hipertensión portopulmonar. Afortunadamente son pacientes que tienen mucho apego al hospital y la mayoría sí tiene abandono del tratamiento, pero por motivos económicos, ¿verdad? No es fácil usar oxígeno todos los días o sildenafil todos los días, pagarlo uno mismo. Afortunadamente les comento, tienen muy buen apego al hospital
llegan en etapa temprana y a lo mucho utilizamos pues, oxígeno con alto flujo, utilizamos inodilatadores y los pacientes, la mayoría, ha mejorado mucho. Vuelvo a repetir, es un tema muy apasionante, la hipertensión arterial pulmonar es muy amplio, pero pues traté de tocar los puntos más importantes y pues les quiero agradecer la atención que me han brindado y si hay algún comentario o pregunta, con mucho gusto. ¿Alguien tiene una pregunta para el doctor Hernández? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿No? Pues nada más, de la gente que está conectada, doctor, pues lo mandan felicitar, varias gentes, no hay tampoco preguntas, pero sí de la gente conectada, felicitaciones de varias partes de la República para usted por su brillante exposición. Y bueno, pues agradecerle, doctor, creo que tenemos su diploma por su participación. ¿Alguien más, de veras, con toda confianza, una pregunta para el doctor? Aprovechen. Todo quedó bien claro. A ver. No sé la experiencia que tenga usted, bueno, felicidades por su charla. Con el óxido nítrico, nosotros lo hemos utilizado, pero no con el fin de tratar la hipertensión pulmonar, no directamente así. Okay. Pero hemos visto, o lo que yo pude observar, es que su efecto era transitorio. Mientras tenemos óxido nítrico, claro, mejoran los índices de oxigenación, pero en cuanto termina la sesión con óxido nítrico, nuevamente volvemos a caer en lo mismo. No sé la experiencia que tenga usted con óxido nítrico, pero ya enfatizado solo en hipertensión pulmonar, que me imagino que alguna causa conocida. Sí. En el Instituto de Nutrición, la cirugía cardíaca, digamos, no es tan frecuente. Afortunadamente los casos que entran, pues entran muy bien estudiados, y lo que sí vemos que el paciente en el estado posoperatorio con resistencias vasculares pulmonares muy altas, sí mejora durante el transcurso de 48-72 horas, se le mejora con inodilatadores su función ventricular derecha y se puede ir destetando del óxido nítrico. Pero, digamos, el paciente entra muy bien estudiado. El doctor Orlando Tamariz, que es el anestesiólogo cardiovascular, siempre tiene esa precaución de conseguir el óxido nítrico, que también es muy difícil conseguirlo porque es extremadamente caro, ¿no? Entonces, en la experiencia de pocos casos, pero bien estudiados, en realidad ha sido buena la experiencia. Y la idea, pues, es, aunque sean pocos casos, vamos a tener un registro de estos pacientes que entran a la terapia intensiva para ver cuál es la frecuencia digamos, con los diferentes tratamientos que se vayan instalando, hacer una estadística por lo menos descriptiva de todos los eventos que vayan sucediendo, pero bueno, a la pregunta expresa, la experiencia es buena con óxido nítrico. Felicitaciones de parte del doctor Hugo Armando López Méndez por su excelente exposición. Doctor, yo sí quiero hacerle una pregunta. Como bien lo comenta, el uso del Lopros, los pacientes mejoran. ¿Qué tanta experiencia con dosis más pequeñas, o sea, no tantas inhalaciones? Mencionabas tú de 6, incluso hasta 9 inhalaciones en el día. ¿Esas dosis se mantienen o hay manera de irlas reduciendo? ¿O se debe de quedar alguna dosis de mantenimiento y por cuánto tiempo? Por lo que ya comentabas, ¿no? Sí, digamos el Ventavis o el Loprost en un paciente ambulatorio se utiliza de 6 a 9 inhalaciones al día. ¿Okay? En la terapia intensiva pues tratamos que no sean menos que eso. También hemos tenido disponibilidad de medicamento hasta muy recientemente, tiene meses apenas que ya tenemos más disponibilidad, incluso no lo tenemos en el cuadro básico, pero de alguna manera tenemos la forma de que se pueda contactar o en fin de semana.
Y como el tratamiento es combinado, o sea, no es el puro iloprost, sino también pues, es uso propio de la PIB, la butamina, milrinona, menos levosimendan, pero sí se ha utilizado. Entonces, durante este periodo agudo, o a veces le digo esa TEP menor que se empieza no a resolver, pero por lo menos a estabilizar, sí nos permite que el paciente vaya mejorando. Y en lo personal tratamos de no usarlo menos de lo que es un paciente ambulatorio. El tiempo, pues por lo menos hasta que pueda ser extubado y no lo dejamos de primera línea, ¿verdad? Porque como bien dicen las guías de hipertensión pulmonar, puede tener un antagonista de receptores de endotelina, puede tener un inhibidor de fosfodiesterasa 5 como monoterapia, si no mejora le escalamos al otro. Y si el paciente va empeorando, le dejamos triple terapia, que sería iloprost inhalado. En lo personal tenemos pacientes con síndrome portopulmonar, en donde el bosentan, pues como bien sabemos, es muy hepatotóxico, entonces ahí de primera línea, si el paciente lo puede conseguir, sí dejamos iloprost. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Hernández Oropesa? Bueno, antes de entregarle su reconocimiento al doctor y un agradecimiento, agradecerle al señor Héctor González, que está aquí del laboratorio Bayer, que es incluso el gerente de producto de hipertensión pulmonar, por su gentileza, Héctor, como siempre, muy agradecidos por este espacio, y que parece que por ahí, pues, creo que el próximo mes vamos a tener todavía otra sesión aquí con ustedes. Así que, bueno, de antemano están todos invitados. De parte del doctor Felipe Jesús Pérez Rada, nuestro presidente, una felicitación, doctor, y una felicitación a todos por su presencia. Muchas gracias. Y bueno, para hacerle la entrega de su diploma, si no hay ningún otro comentario. Doctor, ¿todo bien? Doctor, le hacemos entrega de esta constancia por su asistencia a la sesión ordinaria como profesor invitado. Doctor, muchas felicidades. Bueno, pues muchas gracias. Fue un gran placer estar con ustedes, los que estuvieron presentes y los que estuvieron en línea. Y esperemos que no sea la primera vez, ¿no? No, claro que no. Que compartamos ya vamos experiencias. A trabajar con Héctor para ver si podemos armar un buen simposio de hipertensión pulmonar para nuestro congreso, que vuelvo otra vez al comercial, no se les vaya a olvidar. La próxima semana pueden empezar a revisar ya por internet en la página, que seguramente ya va a haber algunos datos. Les va a gustar la temática, todo lo nuevo que traemos en todo lo académico que vamos a realizar, les va a gustar. Y pues no me queda más que agradecer. Para los que no me conocen, soy el doctor Valero, soy el tesorero del colegio, y aquí estamos como siempre con ustedes. Y como lo manda a decir el doctor Pérez Rada, una felicitación y un abrazo para todos ustedes. Y si no hay nada más, nos veremos aquí, si Dios nos lo permite, en un mes. Y muchas gracias. Gracias a todos.